Yo, por ejemplo, yo leo la Biblia, pero no significa que solo diga. No, sí, yo también la he leído, pues, no significa que esté embaladísimo ahí. Sí, claro, sí, 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 eso es un buen punto. ¿Listo? Bueno, entonces miren que, bueno, pero entonces miren que de todas maneras aquí trata de resaltar algo y es que no se desliga un poco de un pensamiento que no esté dentro del contexto matemático y que no esté dentro de lo natural, sino que también tiene ideas de algo sobrenatural, de cosas sobrenaturales que afectan esto, porque la respuesta a la pregunta es, bueno, ¿y esas cosas cómo es que giran allá y nunca se cansan? Porque uno en la Tierra encuentra que uno pone un objeto a girar en el piso y llega un momento en que pues en que ya se detiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué esos manes giran allá? Y al parecer nunca se detienen. Entonces, realmente dicen, no, la única forma de que eso se mantenga allá es que alguien lo empuje, lo conserve, le haga algo de energía. Dios mío, ¿qué quiere? O a quién le vamos a delegar el trabajo de... Sí, el trabajo para brindar energía al sistema. Dios. Y ahora imagínense en la época de Newton cuál sería la respuesta más aceptada. Pues esa, porque qué más respuesta le vamos a dar. Pues que usted va a decir, no, es que eso es un campo conservativo, la energía se conserva. Mi hermano, ese man todavía no consume esas ideas. ¿Me entienden cómo es? Entonces, en el contexto, la mejor respuesta que uno puede tener a la pregunta es que. Hola. Ven, mira, toma esta silla y ya está. Al final no te preocupes. Claro, desconectan la cámara, ya me han hecho en mis videos ya me han desconectado, no en este curso, tranquilo, en otros cursos han pasado, hasta he dictado clases sin luz, a luz de celular sale el video. Bueno, muy bien, sigamos. Mi hermano siga. ¿Es que vamos? Espere que referencien a Newton. Muchos de los estudios de la obra de Newton afirman que dicho principio no es otro distinto a Dios. El Dios de Newton no tiene únicamente el papel de creador, también es concebido como un vigilante con presencia permanente. Es por esto que Dios es relacionado con el principio para conservar el movimiento. Según lo anterior, los cuerpos, como los planetas y el Sol, y las fuerzas que actúan sobre ellos no tienen la capacidad para conservarse. Para ello debe intervenir siempre un espíritu divino. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, la única forma de explicar ese efecto, de ninguna otra manera, por el momento se puede explicar ese efecto. Y con el man, también se dice que así. El anterior no es más que el pensamiento de la gran mayoría de los filósofos naturales del siglo XVII, que deseaban mantener a Dios como creador y garante de la certeza científica. En ese sentido debemos entender afirmaciones como esta. El elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo pueden originarse en el consejo y dominio de un ente inteligente y poderoso. Newton y la cita. Bien, ahí está entonces tal cual que incluso todavía no nos hemos liberado. O sea, porque ahí están, o sea, termina la Edad Media, pero todavía queda ese arraigo pues a las ideas anteriores, entonces de alguna otra manera ellos todavía quieren seguir, si bien están haciendo una nueva versión de conocimiento, es decir, están tratando de crear conocimiento ya a partir de lo natural, siempre tratan de mantener ese efecto de un ser supremo que controla esto y que podemos de alguna forma justificar cosas, digamos, delegándole cosas a ese ser. ¿Vamos a entender o no? Entonces, decime. No, que me parece interesante que ya solo se concedía que ser creador, pero aquí ya le delega otras series. Sí, ahí le ponen tarea. Le ponen tarea al hombre diferente a la tarea que nosotros tenemos concedida normalmente, ¿no? O sea, ellos le ponen tarea, eso suena raro y es así, le ponen tarea. La tarea de Dios es esa, nunca dice que esa sea su tarea, solo que ahí dice. Para que esto funcione, le delegamos tareas a Dios de alguna manera que es conserve el movimiento. Si Dios hace esto, pasa. Y incluso uno encuentra en pleno siglo XX que la gente le sigue delegando tareas a Dios en el aspecto físico y matemático, científico. Ojo, yo no estoy hablando de la gente en otros aspectos que no sea este. Y entonces uno encuentra cuando Albert Einstein le dice a Dios, es que Dios no juega los dados.
si conocen la frase famosa de Einstein. Entonces, menos mal que hay gente que le dice, venga, pero usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede jugar a los dados. Dice uno quieto. ¿Me entiende cómo es? Entonces, incluso uno encuentra en física que en el siglo XX la gente todavía le sigue delegando tareas a quién, a Dios. Entonces, pues Dios no juega a los dados. ¿Y uno qué va a saber? ¿Va a entender o no? Entonces, miren que no es una cosa arbitraria, es una cosa que está arraigada a nosotros igual. Uno siempre todavía tiene eso clavado en la mente. No diciendo que exista o no, yo no estoy diciendo eso, simplemente que uno tiene eso ahí. ¿Estamos? Siempre está ahí, es inherente a nosotros, es difícil decir que no. Muy bien. Listo, listo, sexto. Listo, mi hermano, lo quiero oír, ahora sí llegó el momento. Más es que no tienen las copias. Hágale pues. ¿Ah? No lo deje morir. Vamos en el sexto, la influencia del método newtoniano. Ahora sí, llegamos al momento, es que nos quedamos alabando a Newton un rato, ahora venimos a darle a David Hume a ver qué dijo. ¿Listo? Es el momento importante aquí. Dígale, papá. Con todo lo que está aquí expuesto y teniendo en cuenta principalmente los aspectos señalados acerca del método newtoniano, será fácil afirmar que Newton tuvo influencia sobre los filósofos empiristas ingleses. Si bien Newton afirmaba la necesidad de la ley matemática, esta ley debe surgir siguiendo el método antes explicado. De la fase del análisis, de la observación y experimentación desarrollan un papel fundamental. En otras palabras, la ley matemática en la cual debe basarse un buen desarrollo de la ciencia proviene de la observación y la experiencia. Como dije antes, posee una raíz empírica. Este principio que permite relacionar a Newton con la filosofía empirista, para avanzar un poco más en dicha relación, he decidido escoger uno de los representantes más ilustres del empirismo filosófico. Me refiero a David Hume. En las siguientes páginas trataré de mostrar la forma que influenció Newton en el pensamiento del gran filósofo. Listo, ojo ahí. Listo. No se coma palabras, joven. Porque cuando usted se come palabras pierde información, como por ejemplo en el punto donde dice Newton tuvo influencia. No, papá, la palabra clave es gran influencia. ¿Me van a entender o no? Entonces pilas con eso. Bien, ya saben, ahí nos dicen, vamos para David Hume, porque es que Newton, o sea, los empiristas están hablando de que todo es por los sentidos, ¿lo recuerdan? Ese es nuestro juego, todo va por los sentidos. Entonces encuentran apoyo en un man que con los sentidos logra construir algo que es conocimiento científico, porque recuerden que en la epistemología el truco es estudiar el conocimiento científico, ¿sí estamos? Pero, digamos, bajo una línea que se sale de otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo el racionalismo, que seguramente podría garantizar que lo que Newton hace no es conocimiento, porque no surge de la razón, sino surge de ¿qué? De los sentidos, y entonces eso ya sería sospechoso, ¿me hago entender? Y estaría sujeto a toda duda, diría René Descartes. ¿Sí está claro? Entonces por eso es que uno tiene que decir, bueno, entonces estos manes dicen, aprovechemos que este loco hizo algo que genera mucho conocimiento, que explica algo que vemos, para pegarnos que el empirismo sí pega que duro, que sí tiene razón. Entonces cuando aparece ahí mismo, me dice, ahora sí, les tengo la solución. Hágale pues. Lo primero por afirmar es que las obras de Newton, como la principia... Duro, lea duro, mi hermano, por favor, gracias. Lo primero por afirmar es que las obras de Newton, como la principia, marcan una nueva manera de concebir la ciencia, pues en Inglaterra de aquel tiempo había un rotundo rechazo hacia la necesidad matemática o teórica. Lo expresado por Newton en sus obras creó un nuevo ambiente en el pensamiento inglés del siglo XVII en adelante. Uno de los aspectos que más llamó la atención y que más influyó en los pensadores de la época fue el método aplicado en cada una de sus obras. A partir de esto, y para entrar de lleno a lo planteado, vale la pena la siguiente pregunta: ¿qué tanto influyó en el método newtoniano? Listo, quieto. Listo. Ahí lleno muy pasito. Miren. Entonces ahí está el juego, ¿no? Miren que en el siglo XVII es tendencia, ¿no? Es tendencia de Twitter esa idea. ¿Es tendencia de qué? De que no usemos mucho matemáticas ni nada de esas cosillas para desarrollar ciencia. Hagámosla
bajo la experimentación no más, y olvidémonos de lo otro. ¿Estamos? Pues ahí es cuando sí aparece Hume y empieza a hacer esas barbaries que vamos a mirar. Entonces, a ver, ¿quién digo yo? Hágale, pues Newton tiene. Newton tiene como característica principal establecer un sistema teórico basado en un grupo de leyes o principios que permitan elaborar y diseñar experimentos con el fin de dar una nueva explicación a determinados fenómenos. El grupo de leyes o principios con los que están formados los sistemas teóricos surgen de la observación y el experimento. Es la etapa que Newton llamó análisis. Los principios teóricos deben contrastarse con los fenómenos que están siendo objeto de estudio. Esta etapa es denominada de síntesis. Lo que aquí se expone es que los sistemas teóricos deben someterse a la experimentación a través de la cual podrá afirmarse si ofrece una buena explicación o no a un fenómeno. Eso ya está claro, lo hemos dicho y él lo ha mencionado desde el inicio del artículo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que él ahí comenta, dice. Entonces mi mano que está haciendo ahí una síntesis para decir, bueno, ahora sí hablemos de qué hizo y qué trató de hacer, entonces hágale mi mano. De lo anterior debemos tener en cuenta que la observación, la experiencia y la experimentación son claves para la filosofía natural, según Newton. Pero Newton no se cierra ante la posibilidad de otro tipo de explicaciones que no estén basadas en sistemas teóricos provenientes de la observación y la experimentación. Como vimos en la sección que he denominado necesidad matemática y religiosidad, se puede postular a Dios como el principio fundamental, sin el cual no habría la posibilidad de movimiento. Eso ya también, sígame. Es mala suerte, ¿no? Newton busca a través de los principios sentar los principios matemáticos que pueden explicar el movimiento de los cuerpos. En estos podemos ver la aplicación exacta de su método. Establecer un sistema teórico que pueda dar cuenta de un determinado fenómeno. Cuando Hume escribe el Tratado de la Naturaleza Humana, pretende que su obra alcance en ese terreno lo que alcanzaron los principios en la filosofía natural. Un sistema sólido fundamentado sobre principios de experiencia. Hume quería hacer de la naturaleza humana una ciencia que a la vez fuera el fundamento de todas las demás, y ve en Newton y en su obra el ejemplo perfecto para llevarlo a cabo. Desde el mismo título del tratado, Hume expresa sus pretensiones. Un intento por introducir el método experimental de razonamiento en los asuntos morales. Ese método no es otro más que el de Newton. Quieto. Entonces miren que aquí sí hay algo bien interesante, y es que le dicen a uno, bueno, ahora el juego de David Hume, que es el que está, digamos, interesado en aplicar ¿qué? La metodología que ya creo que entendimos, ¿cierto? Análisis, síntesis, que plantea Newton, pero planteárselo ¿a qué? Al pensamiento, a la moral, a la cuestión ética en los humanos. Nosotros ya hemos discutido eso aquí hasta el hastío. Es una cosa bastante complicada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que bajo los criterios de sociedad, de comunidad, en fin, se hace tan relativo todo que tratar de generalizar principios para personas, para seres humanos, es demasiado pretencioso, es demasiado complicado. ¿Estamos? Entonces, obviamente, nadie ha hecho lo que Hume trata de hacer. Así que, como digo yo, cuando sale Hume ya lo hace, uno dice, pues bien, ¿no? O sea, es interesante el intento y proyecto que él tiene. Obviamente no, de pronto no visualiza la magnitud del proyecto que se ha propuesto, que pues trasciende una esfera demasiado elevadísima. Tal vez así que hay un punto donde dice, miren, un intento producir, dice, Hume quería hacer de la naturaleza humana una ciencia que a la vez fuera el fundamento de todas las demás. ¿Entienden? O sea que él quiere que lo que él hace va a ser más brutal que lo que hace Newton. Porque dice, yo voy a hacer el método de Newton, pero se lo voy a aplicar al comportamiento humano y voy a generar una teoría que sea mucho más brutal que la de Newton, porque explica también que el comportamiento humano y todas las ciencias que usted quiera, dígame cuál. Entonces yo le tengo la respuesta. Entonces pues es una idea obviamente interesante. Insisto, lo bacano es que el hombre lo hace, porque es que siempre necesitamos un loco valiente que vaya y haga locuras a ver qué pasa.
Resulta que lo que él hace no es que todo quede mal, ¿no? Hay cosas que surgen de Hume que son interesantes, que después Manuel Kant trata de conciliar con nuestro amigo René Descartes para que las cosas sean como una fusión de las dos corrientes, ¿me hago entender? Entonces no es una cosa trivial. No quiero. No quiero. Hermano, quiero que veas más. A ver, hermano. En el tratado, Hume establece varios principios que provienen de la observación y la experiencia. Principios que pretenden explicar todo cuando abarca la naturaleza humana. Siguiendo la argumentación de José Granés en su libro Newton y el empirismo, entre los principios que propone Hume podemos hallar tres que son fundamentales. El principio de la asociación de ideas. Hume postula que la mente es incapaz de mantenerse sobre una idea constantemente. Las ideas y nuestros pensamientos cambian de forma rápida. Estos cambios se dan siguiendo una asociación entre las ideas dada por cualidades tales como la semejanza, contiguidad en el espacio-tiempo y la relación causa y efecto. Así, por ejemplo, cuando una idea aparece en nuestra imaginación, gracias a la meditación de estos tres tipos de cualidades, se siguen inmediatamente cualquier otra idea. ¿Qué? Mediación. ¿Listo? Mediación. La palabra era mediación, no meditación. Pero bueno, miren, entonces, ahí ya nos lleva a lo que ya llegamos al punto donde en el video nos tienen ahí, ¿no? Ahí nos hablan de las tres maneras en las cuales Hume garantiza que uno puede generar conocimiento, que es por la semejanza, la contiguidad en el espacio y la relación causa-efecto. Recuerden que la relación causa-efecto es la que más pone en peligro la parte de ¿qué? De la experimentación. ¿Recuerdan? Porque ahí hacen un experimento mental que permite que uno en la mente coja un objeto, lo libere y el objeto ¿qué? Véalo ahí. ¿Sí lo ven todos o no? Véanlo ahí. Ahí está flotando. ¿Por qué? Porque la mente lo puede. Entonces dice, entonces como eso no coincide, o sea, como esa parte de la razón no coincide con la experimentación, entonces no es posible generar el criterio de causa-efecto directamente. ¿Entender? O sea, no es posible garantizar que la causa siempre produzca ese efecto. Que eso es pues algo peligroso. De medio de todo, aunque está tratando de usar los lineamientos de Newton, entra en contradicción un poco con lo que hace Newton. Porque Newton está diciendo, no, es que tenemos que medir, tenemos que experimentar para generar conocimiento. Y luego se dice, pues que si no hay causa y efecto, ¿qué vamos a medir si no sabemos qué se liga con qué? Eso le da duro al mismo conocimiento científico, tratando de usar las mismas técnicas del conocimiento científico. Pues es lo que concluye Hume, ¿no? Básicamente. Listo. Allá a lo lejos, allá mi amiga, vemos de verdad. La costumbre, sí. La costumbre, sí. La costumbre. Este principio expresa que el hombre tiene la capacidad de adquirir hábitos por medio de la experiencia. Es por la costumbre que el ser humano tiene una fuerte creencia en el nexo causal. Es ella la que nos lleva a decir que si algo ha venido comportándose de cierta manera, en el futuro seguirá comportándose de igual forma. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en la ciencia sí hay costumbre o no? ¿O no? Es una cosa de la fuerza de la costumbre, ¿no? Si eso pasó una vez, dos veces, eso siempre pasa. Por eso es que cuando los manes llegan y le dicen a uno, les presento el origen del universo, bla, 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 bla. Entonces la fuerza de la costumbre nos dice que las leyes de la física que funcionan aquí, pues funcionan ¿dónde? Pues allá. Entonces bajo ese criterio y asumiendo que eso es cierto, entonces montamos un modelo. Si las cosas que nosotros hacemos acá solo funcionan acá o en una región local del espacio, pero en otra región no, entonces ¿qué? Carretas. Entonces ya ahí tocaría esperar a ver si alguien, obviamente eso sí yo creo que nos hemos de morir y sus hijos también, y seguramente no sabremos todavía si la física es local o si la física es general, en el sentido de que bueno, uno asume que es general, uno hace sus modelos con lo que uno tiene acá y lo generaliza a cualquier lugar del espacio, pero entonces nadie ha ido allá a mirar qué pasa, allá lejos. Dicen que fuimos a la luna, allá hicieron el experimento, incluso muestran el experimento de el man dice, voy a botar un martillo y una pluma y lo dejan caer. Miren que estamos hablando, ¿en qué época fue el viaje a la luna más o menos? 1969, 69. ¿Estamos? Sí, 69. Entonces miren, entonces, pero Galileo planteó esas ideas por allá en 1500, ¿sí estamos? Y entonces los manes dicen,
aquí funciona, sin embargo van a la luna, ya tienen nave espacial, ya tienen todo diseño, hacen el experimento y las palabras de, si mal no estoy, por eso equivocado que hace el experimento es Armstrong, y él dice, y entonces el señor Galileo tenía razón. ¿A entender? Es decir, incluso a ese punto tocó llevar a prueba el modelo galileano de decir, bueno, si en la luna lo hicimos, pasa lo mismo, entonces aquí en la luna funciona el modelo. Pero cuando yo hablo de localidad, pues hablo de pronto de regiones más amplias del espacio, porque la luna está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Estamos? Es lo más cerca que tenemos. Entonces, ese es el punto. Pero obviamente la ciencia funciona bajo la idea de la costumbre. Es decir, que si siempre pasa, entonces lo podemos, digamos, explicar, lo podemos usar. ¿Estamos? ¿Listo? Diferenciabilidad de las ideas, sigue tu amiga. ¿Yo? Sí, sí, lo digo. La diferenciabilidad de las ideas. Así como se pueden asociar dos ideas semejantes, en el caso en que sean diferentes, se pueden separar la una de la otra, ya sea por el pensamiento o por la imaginación. Es clásico. En este punto vale la pena precisar que las ideas a las cuales se hace referencia en los principios únicos son producidas por las percepciones recogidas a partir de nuestros sentidos y nuestra propia experiencia. Con lo anterior se puede afirmar que para Hume las únicas bases o fundamentos para estos principios deben ser la observación y la experiencia. Aceptar cualquier otra posibilidad significa alejarse de toda certeza. ¿Cierto? Entonces miren que eso sí es un palazo a las ideas innatas de René Descartes. ¿Sí estamos o no? Él dice, no, olvídate, eso aquí no es nada innato, aquí la única forma de ganar ideas, adquirir conocimiento es que hacer experimentos, mirar, tocar, todas esas cuestiones. ¿Sí estamos? Si no es así, entonces no hay conocimiento. Menos mal que ustedes van a tener una linda semana para leer a Descartes, para ver si de pronto Descartes les vende el producto.